La palabra a la asambleísta Nancy Morocho. Muy buenos días, mis queridos compañeros. Un saludo muy cordial desde la provincia de Sucumbíos, provincia amazónica. El cultivo de cacao, la pepa de oro, maravilloso producto que es el sostén de muchas familias ecuatorianas, de las que se produce en la región subtropical, en la costa y en la Amazonía. Y Sucumbíos no es la excepción. Este instrumento de la firma del convenio me parece un instrumento muy valioso, ya que no es fácil ingresar al mercado internacional y competir con empresas mundialmente reconocidas. Este gobierno justamente lo que busca es impulsar la política pública de la industrialización y del comercio. Cierto es que se cultiva dos variedades, que es el CNN 51 y el fino de aroma, y que el 40% en realidad es el fino de aroma. En este proceso aproximadamente están involucrados 600.000 habitantes ecuatorianos de una forma directa e indirecta. De igual manera, en este proceso están involucrados la cadena de producción, los pequeños agricultores, pero lo que más preocupa especialmente es la cadena de intermediación. Este instrumento buscará y normará también esta cadena, por cuanto los agricultores, su mayor preocupación es el precio con el que ponen los intermediarios. De igual manera, la producción nacional es alrededor de 200.000 toneladas, de lo cual el 60% sí es CNN 51. Yo le escuchaba a nuestro compañero asambleísta y decía, hemos trabajado desde las escuelas de la revolución agraria, hemos trabajado desde la tecnificación, hemos trabajado con los agricultores en el campo. También le escuchaba a un compañero asambleísta cuando decía, nos hemos reunido. Si bien es cierto, vale mucho todas las acciones que se vienen realizando desde el gobierno nacional, pero también hay que reconocer todos los esfuerzos que tendrá que hacer la Cancillería ecuatoriana. Por lo tanto, mis compañeros, a nombre de todos los agricultores, este proyecto, este convenio, tiene que aprobarse a nombre de todos los cacaoteros del país y especialmente de la región amazónica y mi provincia de Sucumbíos. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Gabriel Rivera. No me demoro mucho. Otra vez, ya. Gracias, señora presidenta. Trataré, yo sé por la hora y por su gentileza también, de ser lo más breve. Quiero aprovechar, he pedido la palabra además porque en la sesión pasada, señora presidenta, yo no aludí en forma personal a ningún compañero o compañera asambleísta. La ciudadanía ha votado por tener una asamblea diferente, una asamblea de propuestas, no una asamblea del insulto, pero parece que algunos compañeros o algún compañero se sintió aludido y créame, con todo el corazón, no fue esa mi intención. Yo estaba hablando de temas generales, no personalmente en contra de alguien. Eso como una primera consideración. Señora presidenta, he pedido además la palabra porque mi provincia y porque he tenido la visita, fui parte de la Comisión de Relaciones Internacionales, contacto permanente y directo con los productores, con los comercializadores, bueno, todo lo que tiene que ver con la industria nacional del cacao. Y hay algunos datos, señora presidenta, que yo creo que es importante ponerlos a la reflexión de este pleno. Lo uno es en relación a que la producción del cacao, el cultivo del cacao es bastante democrático, en el sentido en que el 90% de los productores son productores con menos de 10 hectáreas, señora presidenta. Eso es fundamental entenderlo, porque significa que no se refiere al gran capital, se refiere a los pequeños productores. Y también, señora presidenta, es importante hacerle conocer al Pleno que el 90% de esos productores viven bajo la línea de pobreza. Son datos fuertes. Y yo creo que hay una razón por eso. Ecuador solamente produce el 5%, valga la redundancia, de la producción mundial. Es bajísimo. Sin embargo, compañeros asambleístas, Ecuador produce el 62% del cacao fino de aroma. Entonces estamos abocados ante una situación en la que no podemos competir en cantidad, sino que tenemos que competir en calidad, porque producimos el 62% del cacao fino de aroma del mundo.
Y eso sí es muy importante, porque en cualquier parte del planeta, sea en Rusia o sea en China, o sea en la Europa central o occidental, en donde se consume cacao, siempre cuando se habla de la mejor calidad del cacao, de la mejor calidad del chocolate, se está hablando del chocolate, del cacao ecuatoriano, señora presidenta. Pero hay una situación. Una barra fina de chocolate puede llegar a costar $50, de pocos gramos. Sin embargo, señora presidenta, de esos $50, solamente el 10% llegará a los productores ecuatorianos. Solamente el 10%. El resto, el 90% del valor agregado de ese cacao nunca llegará a los productores. Y por eso es que el 90% de los productores viven bajo la línea de pobreza, señora presidenta. Y entonces por eso es que es tan responsable, por eso es que es tan necesario, tan indispensable, impostergable, señora presidenta, el cambio de la matriz productiva en el Ecuador. Y cuando aquellos que se oponen a que el Estado ecuatoriano tenga recursos para ese cambio, entonces se hace urgente decirle, por Dios, esto es parte del cambio que necesitamos. No podemos encontrar excusas para decir, vamos a votar en contra de este tratado, ¿no es cierto? Es fundamental, señora presidenta. Solamente el 10% de la riqueza del cacao llega a sus productores, que son los que amanecen en sus plantaciones, son los que anochecen cuidándola, y no solamente el varón, la mujer, sus hijos no van a la escuela, no van al colegio por estar cuidando sus plantaciones, y sin embargo solamente tienen el 10% de la riqueza total del cacao. Esas relaciones centro-periferia, esas relaciones consumidores, comercializadores y productores, hay que cambiarlas, señora presidenta. Por eso es muy importante este tratado, es fundamental, señora presidenta. Pero además yo quiero ir un poquito más allá. Los dos problemas principales que tiene el cacao los productores de cacao en el Ecuador son la productividad por una parte, porque es cierto que el Ecuador no está dentro ni siquiera de la media en productividad en el mundo. Y segundo, es el problema, como le he dicho, de los precios. ¿Y quién establece los precios, señora presidenta? Compañeros y compañeros asambleístas. Quienes establecen los precios es el mercado. Y entonces más o menos podemos hacer lo que se hizo en la OPEP, que con un control de la oferta de la producción de la exportación petrolera se pudo elevar los precios. Actualmente es el mercado. Y cuando se llama mercado, señora presidenta, los hilos del poder no se manejan desde el Ecuador, no se manejan desde los productores. Otros centros de poder lo manejan. Y esas son las relaciones centro-periferia que hay que cambiar. Por eso es fundamental, incluso lo que dije en la sesión pasada, hay que cambiar esas relaciones de poder internacional, señora presidenta. Eso es impostergable. Y quiero concluir con dos temas finales. Se nos ha dicho, por ejemplo, se nos ha dicho que no tenemos que quedarnos con este tratado, con este convenio, que tenemos que pasar, como lo ha hecho Colombia, cito ejemplos de lo que se ha hecho en este pleno, a un tratado de libre comercio. Quiero dejar un dato, señora presidenta, a la reflexión. En los 9 meses, ya casi 10 meses, que lleva vigente el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, el comercio norteamericano se ha incrementado en el 21.5%, que significa algo así como 20.000 millones de dólares de los productores norteamericanos que van con sus mercancías a Colombia. Y usted sabe, señora presidenta y compañeros asambleístas, en cuánto se ha incrementado el comercio colombiano hacia Estados Unidos, en el 3.4%, señora presidenta. O sea, 1.200 millones de dólares y algo más. 20.000 millones versus 1.200 millones de dólares. Ese es el tipo de relación comercial que no nos pueden en este pleno, señora presidenta, por nuestros productores, por nuestros pequeños ganaderos, por los pequeños productores de cacao, por la gente que vive todos los días su trabajo, venirlo a citar aquí como ejemplo de relación comercial, señora presidenta. Eso jamás, yo creo que el movimiento país, que la izquierda, que quienes queremos unas relaciones igual a igual, podemos permitir, señora presidenta. Y finalmente, también se nos ha dicho que ofendemos al viejo país, a los viejos productores de cacao, a los viejos productores de todo lo que consumimos cuando decimos el viejo país. Señora presidenta, no creo poder hablar siempre en nombre de todo mi bloque, pero sí creo que hablo en nombre de nuestros mandantes. Cada cual, pues, es responsable de lo que dice, señora presidenta. No, cuando nosotros hablamos de viejo país, no estamos hablando de los viejitos que producen el cacao. No nos vengan a hacer confundir la gente. Cuando estamos hablando del viejo país,
Estamos hablando de las relaciones que no permitieron que los hijos de esos pequeños agricultores vayan a la escuela. De ese es el viejo país que hablamos. No estamos hablando de los viejos productores. Muchas gracias, señora presidenta.